de Giovanni, sino de un apuesto y joven mensajero que la había consolado luego de la muerte de su hermano Juan. Cuando César supo la noticia, se molestó como era de esperarse. El mensajero pudo haber huido, pero prefirió solicitar la piedad del Papa. Esa fue una mala movida. Poco tiempo después, el suyo fue otro de esos cuerpos extraídos del Tíber. César había actuado de nuevo. Unos meses después, Lucrecia dio a luz a su bebé, y ya estaba a salvo, pues se había casado con Alfonso de Aragón, quien era hermano de la esposa de Jofré, que a su vez había sido muy generosa con los jóvenes Borgia. Sin embargo, era una atracción genuina. Por primera vez en su vida, Lucrecia era una mujer felizmente casada. Pero su amor por Alfonso no disminuyó el excesivo control que César tenía sobre ella. César a veces viajaba grandes distancias solo para pasar una hora en privado junto a su adorada hermana. Estaba obsesionado con ella. Le gustaba imaginarse cosas que pudieran divertir o complacer a su hermana. Uno de esos eventos fue el tristemente célebre Banquete de las Castañas. El Banquete de las Castañas fue la orgía para acabar con todas las orgías. Fue organizada por César en el Palacio Apostólico. Y cualquier persona relativamente importante estuvo ahí, sobre todo mujeres. Además contrató a 50 prostitutas honestas, que me parece un nombre maravilloso. Hubo comida, bebidas y un ambiente muy alegre. En la primera etapa de la orgía, la gente bailó vestida. Luego bailaron desnudos. Y después, a media luz, las castañas fueron arrojadas al suelo y se esperaba que los que estuviesen desnudos, en especial las prostitutas honestas, las recogiesen. Luego, para el gran final, se trajeron finas prendas de vestir que serían otorgadas para el primer, segundo y tercer lugar. Premios que se otorgarían al hombre que pudiese copular con el mayor número de mujeres en un momento dado. No sé cuál fue el resultado de la competencia. En el año 1500, la famosa lealtad de la familia Borgia fue sometida a una prueba extrema. Alfonso, al igual que su predecesor Giovanni, ya no era requerido para ser el esposo de Lucrecia. El panorama político había cambiado y la moneda del pobre Alfonso se había devaluado un poco. Para resumir, también tenía que irse. César era el hombre indicado para manejar esas situaciones incómodas. Hubo un torpe intento por asesinar a Alfonso en julio, y por supuesto fue una trágica coincidencia que falleciera debido a una hemorragia interna en agosto de 1500, apenas un mes después. Y a aquellos desafortunados que fallecían a causa de esas hemorragias, rara vez se les detectaban las marcas de estrangulamiento en el cuello. Alfonso, la gran incógnita. En la actualidad, esa clase de incidentes jamás serían ocultados por la prensa. Alguien en alguna parte daría a conocer algunos detalles. Alguien en otra parte tomaría algunas fotografías. Y por lo menos, Alfonso se salvó del usual chapuzón post-mortem en el río Tíber. Sencillamente lo enterraron en una modesta tumba. Tomando la misma actitud que los políticos modernos cuando algo sale mal, Rodrigo prometió una exhaustiva investigación sobre la muerte de Alfonso. Pero, sorpresa, sorpresa, no arrojó ningún resultado. No se encontró nada. Lucrecia estaba descorazonada, pero César, en una de sus visitas, la convenció de que eso era lo mejor. Lucrecia regresó con su familia y reanudó su antigua vida. Los Borgia se salieron con la suya una vez más. Para ese entonces, César sufría los embates de la sífilis. Y a pesar de que no tenía que preocuparse de que aparecieran fotografías suyas poco atractivas en la prensa, a diferencia de las celebridades de hoy en día, con frecuencia usaba una máscara para cubrir las terribles llagas del rostro.
Pero el deseo de poder de César permanecía tan fuerte como siempre y juró enfrentar a quien se le cruzara en su camino. Uno de los métodos favoritos de César para deshacerse de aquellos que lo retaban era el envenenamiento. Nadie sabe cuántas víctimas murieron con una copa en sus manos, escuchando el sonido de un brindis, mientras veían la imagen de un sonriente Borgia desvaneciéndose ante sus ojos. Y resultó extraño que fuera el veneno lo que matara a Rodrigo Borgia, quien falleció en 1503 luego de tomar accidentalmente una copa envenenada que estaba dirigida a otra de las desafortunadas víctimas de César. Esa sí que es una sorpresa. El Papa tomó la copa equivocada. César finalmente decepcionó a todos sus enemigos en Roma al morir en plena campaña en España en 1507. Lucrecia Borgia, a quien la historia convertiría en paria, murió mientras daba a luz en 1518, a la edad de 39 años. Lucrecia tenía reputación de envenenadora, y Donizetti en su ópera insiste en ese punto. Pero creo que debe ser visto dentro del contexto de la historia familiar. A ellos les gustaba envenenar a la gente y ella sencillamente se volvió parte de eso. Pero no creo que a Lucrecia le agradara envenenar a sus víctimas, algo que otros miembros de su familia sí disfrutaban. La familia Borgia finalmente se hundió en la oscuridad y el sueño de Rodrigo de formar una gran dinastía no se materializó. Se había propuesto hacer que el apellido Borgia fuese inmortal, y al menos en ese sentido sí tuvo éxito, pero apenas como un epíteto de maldad y un punto de referencia de cuán bajo pueden caer los humanos. Hubo una época en la que era inconcebible que una mujer fuera primer ministro o que se lanzara a presidenta. Era imposible imaginarse que algún día fueran las directoras de algún diario importante o que ocuparan altas posiciones en el mundo de los negocios. Las mujeres han sido ignoradas a través de la historia e incluso en la actualidad hay una gran cantidad de asuntos en los que no son tomadas en cuenta. El papado, en particular, siempre ha sido un territorio masculino. Todos y cada uno de los papas, buenos o malos, honestos o corruptos, siempre han sido hombres. Un papa mujer, aún, es inimaginable. ¿Será eso cierto? ¿Acaso pudo ser posible que una mujer papa haya regido a sus seguidores sin que se dieran cuenta de que no era hombre? ¿Cómo reaccionaría la prensa moderna si una historia como esa llegara a sus oídos? Por todos los cielos, el Papa es una dama. Roma, a mediados del siglo IX, no era la magnífica ciudad de mármol de la época clásica, ni la Roma del Renacimiento con sus hermosos palacios e iglesias. En ese periodo de la historia, la ciudad estaba en retroceso. Lo único resaltante que tenía es que era el hogar del Papa, lo que la hacía el centro espiritual del cristianismo. Transcurría el año 857. A través de las calles de Roma se desplazaba una procesión y a la cabeza estaba el mismísimo Santo Padre, el Papa Juan. Era un extraño momento de gloriosa ostentación en una época oscura. Pero de repente el Papa detuvo su paso y se cayó al suelo. Sus asistentes corrieron a ayudarlo y se horrorizaron de ver al Supremo Pontífice llorando y gritando mientras agonizaba. Se solicitó la presencia de un médico. Había pánico y confusión. El Papa lanzó un grito aterrador. Enseguida, las empedradas calles se cubrieron de sangre. Acelerada y cuidadosamente se le retiró el hábito al Papa. Un gran silencio producto del choque se apoderó de la escena. Fue interrumpido por el llanto de un bebé. El Papa acababa de dar a luz en las calles de Roma. En la actualidad, esas fotografías se hubiesen vendido por una inmensa cantidad. Por favor, otra fotografía, solo una más. Santa Madre, el Papa da a luz. Esta es entonces la historia del Papa Juan, quien resultó ser la papisa Juana,
una mujer que hizo el trabajo de un hombre en un mundo masculino. Juana siguió siendo una figura controversial en la historia de la religión mucho después del siglo IX. Aún se debatía sobre Juana durante la época de la Reforma, cuando los protestantes se separaron de Roma. Los protestantes acusaban a sus oponentes religiosos de querer borrar a Juana de la historia católica. Por su parte, Roma rechazó toda la historia y alegó que era una gran mentira ideada por los protestantes heréticos para burlarse de la Iglesia católica y desacreditarla. Eso formó parte de una campaña para desacreditar a la Iglesia. El papado en realidad no era nada popular y los reformistas pensaron que el papado no estaba de acuerdo con las escrituras. De modo que cualquier historia que le diera un duro golpe al papado era muy útil y fue utilizada de una manera muy polémica por los reformistas para tratar de abatir la antigua iglesia. Pero también debemos recordar que esa historia llegó a ser muy popular entre los seguidores del cristianismo antes de la Reforma, y cerca de 1400 de ellos colocaron un busto de Juana en la Catedral de Siena. Si la historia no era verdadera, ¿por qué la calle en la que la papisa Juana dio a luz fue rebautizada con el nombre de Vicus Papisa o calle de la mujer papa?, preguntaban los protestantes. Incluso Martín Lutero, el gran reformista de la iglesia del siglo XVI, dijo haber visto una estatua en Roma dedicada a Juana y a su hijo. El mayor problema al que se enfrentó la iglesia romana al tratar de negar la historia de Juana fue que sus voceros no se ponían de acuerdo. Mientras algunos negaban que hubiese existido, varios devotos católicos explotaban la leyenda para su propio beneficio. Antifeministas dentro de la iglesia promocionaron la historia de Juana como una lección que advertía lo que podía ocurrir si las mujeres... Estaba obsesionado con ella. Le gustaba imaginarse cosas que pudieran divertir o complacer a su hermana. Uno de esos eventos fue el tristemente célebre Banquete de las Castañas. El Banquete de las Castañas fue la orgía para acabar con todas las orgías. Fue organizada por César en el Palacio Apostólico. Y cualquier persona relativamente importante estuvo ahí, sobre todo mujeres. Además contrató a 50 prostitutas honestas, que me parece un nombre maravilloso. Hubo comida, bebidas y un ambiente muy alegre. En la primera etapa de la orgía la gente bailó vestida, luego bailaron desnudos y después a media luz. No era de Giovanni, sino de un apuesto y joven mensajero que la había consolado luego de la muerte de su hermano Juan. Cuando César supo la noticia se molestó como era de esperarse. El mensajero pudo haber huido, pero prefirió solicitar la piedad del Papa. Esa fue una mala movida. Poco tiempo después, era con los jóvenes Borgia. Sin embargo, era una atracción genuina. Por primera vez en su vida, Lucrecia era una mujer felizmente casada. Pero su amor por Alfonso no disminuyó el excesivo control que César tenía sobre ella. César a veces viajaba a grandes distancias solo para pasar una hora en privado junto a su adorada hermana. El suyo fue otro de esos cuerpos extraídos del Tíber. César había actuado de nuevo. Unos meses después, Lucrecia dio a luz a su bebé, y ya estaba a salvo, pues se había casado con Alfonso de Aragón, quien era hermano de la esposa de Jofré, que a su vez había sido muy generosa.